Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42. Y después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, mas en secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues pusieron a Jesús por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Amén. ¿Puede tomar su asiento? En esta mañana, continuando con la serie de Juan, nos toca finalizar este capítulo, ¿sí?, donde Juan habla acerca de la sepultura de Jesús, ¿sí? Y la sepultura de Jesús es muy importante, porque como decía nuestro hermano, hablando de nuestro Redentor, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y muchos, desde el principio de la aparición de Jesús, han negado que Jesús era hombre, sí, que era de carne y huesos, que tenía un cuerpo y tenía un alma. Entonces, es muy importante lo que nuestro amado hermano Juan, ¿sí?, habla acerca de la sepultura, ¿sí?, del entierro del Redentor, ¿sí? Es muy importante porque Jesús vivió como un hombre perfecto, sin pecado, y también murió por nuestros pecados, pero él era sin pecado, pero murió como un hombre, ¿sí? La escritura se cumplió a la perfección en Jesucristo y eso lo va a detallar cada evangelista, pero Juan es más preciso en algunas cosas que los otros no nombran, ¿sí? Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado este evangelio con estos detalles. Vamos a ver, voy a hacer lo posible por ser lo más claro en esta mañana y sacar del texto lo que está en el texto y lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta mañana, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a ver los textos paralelos como para entrar en contexto, porque Nicodemo, ¿sí?, aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, después en el capítulo 7 y también acá. Pero José de Arimatea, ¿sí?, José, que era de la ciudad de Arimatea, aparece en los 4 evangelios, pero solamente en esta escena, pidiendo el cuerpo de Jesús, ¿sí?, que estaba colgando en la cruz, y dándole una sepultura correspondiente. Vamos a ver Mateo, ¿sí?, vamos a ver Mateo, Marcos, Juan, y nos quedaremos, Mateo, Marco, Lucas, y nos quedaremos en Juan. Mateo 27, 57, dice, y al tercer día, Mateo 27, 57, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y haciendo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Marcos capítulo 15, versículo 42. Y al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, consejero noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y osadamente se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Y Pilato se maravilló que ya hubiera muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya había muerto. Y cuando lo supo de parte del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en una peña e hizo rodar una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde era puesto. Y Lucas 24, perdón, Lucas 23, versículo 50. He aquí un varón llamado José, el cual era consejero del concilio, varón bueno y justo. Este no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro excavado en una peña, en el cual ninguno aún había sido puesto. Y era el día de la preparación de la Pascua, y estaba comenzando el sábado. Y lo siguieron también las mujeres que habían venido con él desde Galilea, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Para entrar en contexto de lo que vamos a hablar, de la importancia de el sepulcro donde fue puesto Jesús. Jesús ha entregado su vida a la cruz, ha muerto por nuestros pecados, la ira de Dios ha caído sobre él, ¿sí? Él entregó su espíritu, ¿sí? Después de haber dicho consumado es, Cristo entrega su espíritu al Padre y su cuerpo queda muerto en la cruz. Ahora, dice el texto, nuestro texto, que después de estas cosas, ¿sí? José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, mas en secreto por miedo de los judíos, él va y pide el cuerpo. Si nosotros vemos y decimos, bueno, pero ¿cómo va a ser discípulo en secreto? Y al instante podemos empezar a criticarlos, ¿sí? Como pecadores que somos, nuestra mente puede decir, pero ¿cómo va a ser discípulo de Jesús en secreto? Bueno, hay muchas cosas por las cuales este hombre era discípulo en secreto, al igual que Nicodemo y muchos otros tal vez. Su reputación estaba en juego, su familia estaba en juego, su vida estaba en juego, a él lo iban a echar de la sinagoga, entre otras cosas que nosotros hoy en día muchas veces no tenemos en cuenta, pero que realmente en estos momentos decisivos muestra que realmente era un discípulo en secreto, no es que estaba ocultando su fe o que se acobardaba o que le preocupaba más su reputación que el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el desarrollo. Realmente era discípulo de Jesús, pero en secreto, y él, desde su posición como consejero en el Sanedrín, él estaba en contra de todas las acusaciones que se hacían hacia Jesús. Incluso Nicodemo también, que aparece acá, va a decir en el capítulo 7 acá de Juan, que ya lo vimos, él dice, juzga nuestra ley a un hombre sin haberlo interrogado o algo parecido, ahora lo vamos a leer bien, y le dicen que acaso tú también eres discípulo de él. Entonces ellos estaban en esta presión y querían seguramente hacer su aporte en defensa de Jesús desde el Sanedrín, de estar dentro del concilio, ya eran consejeros, ¿sí? Pero en esta mañana vamos a ver todos estos detalles, ¿sí? Después de estas cosas, tenemos el cuerpo de Jesús colgando en la cruz, Satanás cantando victoria, ¿sí? El Hijo de Dios ha muerto, Satanás ha vencido, pero aún es viernes, ¿sí? El domingo todavía no había llegado. Entonces, en esta situación de tristeza, de angustia, tenemos a este hombre llamado José, ¿sí? Que aparece en la escena, que dice la Biblia que era discípulo de Jesús en secreto, obviamente por miedo de los judíos, pero Marcos dice que él esperaba en el reino de Dios, ¿sí? A alguien que era piadoso, que era justo, que estaba esperando en el reino de Dios, esperaba al Mesías. Ofreció su propio sepulcro para poner el cuerpo del Señor.
Entonces tenemos a José de Arimatea, que fue un hombre rico, justo, miembro del Sanedrín, discípulo secreto de Jesús, que en el momento de la muerte de Cristo mostró fe y valentía al darle una sepultura digna, cumpliendo la Escritura. Vieron que los textos más atrás dice Juan, para que la Escritura se cumpliera, ¿sí? Para que la Escritura se cumpliera. Bueno, de esta manera, providencialmente, el Dios soberano dio, ¿sí?, la capacidad a este hombre llamado José, preparado por Dios, obviamente, salvado por Dios, para que él actuara de esta manera, ¿sí? Y también a Nicodemo. Están cumpliendo la Escritura. La batalla no terminó. Cristo murió porque la Escritura decía que el pecador debía morir. Y como sabemos, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, no del propio. Jesús es sin pecado. Entonces tenía que morir como hombre, ¿sí? Y él fue atormentado, ¿sí?, para que nosotros seamos recibidos en paz por el Señor. Pero ahora su cuerpo quedó colgando en la cruz, ¿sí? Tal vez, como decía recién, Satanás y los demonios cantando victoria, hemos vencido al Hijo de Dios. Pero como decía recién, el domingo aún no había llegado para que se siga cumpliendo la Escritura. Dice el texto que José va y pide a Pilato el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. ¿Sí? Le permitió que lleve el cuerpo, ¿sí?, que los baje de la cruz y haga lo que quiera con él. También Nicodemo, en el versículo 39, el que antes había venido a Jesús de noche, dice Juan, él ya lo había descrito en Juan capítulo 3, dice que trajo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras, una suma muy importante. Entonces, después de haber preparado el cuerpo de Jesús, ¿sí?, lo dejan en el sepulcro. Como era costumbre de los judíos sepultar, poner lienzos, poner este ungüento de mirra, este compuesto de mirra y aloe, para que tenga buen olor el cuerpo, ¿sí? Pero el versículo 41 dice que en aquel lugar en aquel lugar en el sepulcro, era un sepulcro nuevo y que aún no había sido puesto a nadie, ¿sí? Dice el texto que nadie había sido puesto todavía en ese sepulcro. Era nuevo, era de José de Arimatea, un hombre rico, había sido excavado en las piedras, pero todavía ningún cuerpo había sido puesto en ese lugar, ningún cuerpo había sido colocado en ese lugar, ni se había descompuesto, ni había entrado en descomposición en ese sepulcro. Estaba a estrenar, ¿sí? La corrupción no había estado en ese lugar aún. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con los ricos fue en su muerte. Este sepulcro era de un hombre rico, preparado para alguien de mucha posición económica. Bueno, la escritura dice que con los ricos fue en su muerte. Y en este sepulcro que nadie había sido puesto, que era nuevo, dice el texto, ningún cuerpo se había descompuesto, ¿sí?, ni había estado en descomposición en ese lugar. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no podía estar en un lugar corrupto, porque Él es santo y a la misma vez la Escritura, que es la palabra de Dios, tiene su cumplimiento en Jesús. Nada pasó porque sí. ¿Sí? La Escritura se sigue cumpliendo, aún cuando Cristo ya ha muerto. Vamos a ver
Nicodemo. Capítulo 3 de Juan. No lo dije, perdón, pero este primer punto vamos a ver los discípulos en secreto y su fe en acción. ¿Sí? Medio tarde lo dije, perdón, pero el encabezado que estamos viendo es discípulos en secreto y su fe en acción. ¿Sí? Como ellos son discípulos en secreto y su fe se ve en estas acciones. Ahora vamos a ver Nicodemo. Capítulo 3, él había venido a Jesús de noche y dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Pero la conversación y la explicación de Jesús a Nicodemo sigue, ¿sí? No termina en el versículo 11. Vamos a seguir el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Esta es la conversación, la explicación que Jesús le hace a Nicodemo un día de noche. ¿Sí? Viene Nicodemo a hablar con Jesús y Jesús le habla del reino de los cielos, del propósito de Dios, de cómo Dios ha amado al mundo y la necesidad de nacer de nuevo. Todo aquel que está muerto en delitos y pecados, ¿sí? Necesita nacer de nuevo. Debe creer en Jesucristo y será salvo. Juan capítulo 7, versículo 48 al 53. También tenemos a Nicodemo, la segunda escena donde aparece él. Juan 7, 48. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre sin que primero lo oiga y entienda lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Acá tenemos a Nicodemo también, tenemos a José de Arimatea. Y Nicodemo llevó un compuesto importante de especias. ¿Sí? Versículo 39. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, y trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Este compuesto aromático, seguramente lo compró Nicodemo,
¿sí? No sabemos su procedencia, pero este compuesto de mirra y de aloe se usaba para ungir los cuerpos de los muertos antes de ser sepultados. Pero Juan dice que eran como 100 libras. Haciendo la equivalencia de las libras al día de hoy, son como 45 kilos. Los comentaristas dicen que es alrededor de 32 kilos. ¿Sí? Entonces, lo que trae Nicodemo para ungir el cuerpo del Señor es un montón. Esa cantidad se usaba, ¿sí?, de una manera abundante, se usaba para ungir los cuerpos de la realeza, de gente importante, porque con un poquito bastaba para un cuerpo común. Se traía demasiado, como 100 libras, como trajo Nicodemo, cuando era alguien importante, alguien de la realeza a la cual iban a ungir, porque era un montón. Imagínense, entre 30 y 45 kilos de ungüento, ¿sí?, aceite aromático, este compuesto para ungir un cuerpo. Esto es lo que trae Nicodemo. Ahora, para una persona común era demasiado, pero para Nicodemo, que había creído en el Señor Jesucristo, le estaba dando la sepultura adecuada, porque él había creído en Cristo, ya que Jesús era su rey. Él había creído. Él había creído en Jesús y en él esperaba. Entonces, para Nicodemo, Jesús era su rey y él por eso trae esta cantidad importante de compuesto aromático. Estos hombres fueron valientes en un momento muy importante, muy decisivo, donde la mayoría no estuvo. Cuando los reos, los criminales, eran crucificados, normalmente estaban días en agonía hasta que morían, ¿sí? Muy pocas veces se los descolgaba. Ahora, en esta ocasión, como era la preparación, era el día de reposo el otro día, era la Pascua, mandan a quebrar las piernas a los ladrones para poder descolgarlos y también a Jesús, pero Jesús se había entregado al Espíritu cuando llegan a él, ¿sí? Entonces él es traspasado. Ahora, cuando los criminales eran crucificados, perdían hasta el derecho de ser sepultados dignamente. Se los dejaba ahí o se los descolgaba y se los tiraba en una fosa común, en algún basural, por ahí. Ahora, si algún familiar de los reos, de los criminales, venía a solicitar el cuerpo, se lo entregaban, ¿sí? Pero casi nadie se quería asociar con criminales, porque había una pena grave. Entonces, nadie venía. En esta ocasión, tenemos a José de Arimatea, que fue de una manera osada a pedir el cuerpo. Veamos esta escena. Los hermanos de Jesús no están. La madre de Jesús está, pero está devastada. Está Juan viendo la escena, pero Juan tenía un encargo que hacer. Él le dijo, he ahí tu madre. Entonces él está cuidando a la madre de Jesús. Los hermanos no están, su madre está devastada, Juan está cuidando a la madre de Jesús. Los otros discípulos han huido porque no quieren ser asesinados tal vez. Y acá tenemos esta escena. El cuerpo de Jesús está colgando en la cruz y aparece uno de los discípulos llamado José a pedir el cuerpo. José de Arimatea arriesga todo lo que tenía, incluso su propia vida, al venir a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo también, porque él era un discípulo de Jesús, al igual que José. Lo arriesgaron todo. Era un hombre importante, así que si perdía económicamente, perdía reputación, lo iban a expulsar de la sinagoga, seguramente lo hicieron, lo iban a expulsar del Sanedrín. Era algo terrible. Y posiblemente iba a perder su vida. No sabemos más nada de ellos. Pero en esta escena, cuando todos habían huido o algunos eran incapacitados de poder darle la sepultura correcta para que la escritura se siga cumpliendo, Dios se provee de estos discípulos que él salvó, ¿sí? Y aparecen
en la escena. José y aparece Nicodemo, poniéndolo en un sepulcro nuevo, donde la corrupción no había estado ahí nunca, y sepultan el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe de un verdadero discípulo se ve en acción, sí, en los momentos importantes. No es un verdadero discípulo ese que anda 24 horas diciendo que es discípulo de Cristo y quiere servir a todo el mundo como efusivamente. ¿Sí? A veces nos engaña eso. Tampoco es aquel un verdadero discípulo que usa un vocabulario evangélico todo el tiempo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios todo el tiempo. No sé si lo has escuchado, conocemos personas así. ¿Sí? No es lo que te identifica como un cristiano. La fe de un verdadero discípulo, ¿sí?, se ve en acción cada día en pequeñas cosas y en los momentos más importantes con más razón. ¿Sí? Entonces, estos discípulos en secreto tienen su fe en acción en este momento. ¿Sí? Vamos a ver la segunda parte. Nuestro segundo punto, por así decirlo. ¿Sí? Jesús no fue embalsamado, Jesús fue sepultado como era costumbre de una manera judía. Pero la escritura se seguía cumpliendo. Leímos que había mujeres, ¿sí? En los otros evangelios, acá dice el versículo 42, allí pues pusieron a Jesús por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. En los otros 3 evangelios vemos a mujeres mirando, observando cómo ponían el cuerpo de Jesús en ese sepulcro, ¿sí? Porque tenían un propósito. ¿Qué es lo que estaba cerca? Jesús había muerto un viernes y lo que se aproximaba era el día de reposo, un día muy importante para la fe judía. Entonces, apresuradamente ponen a Jesús ahí, sellan el sepulcro y se van. Dice el versículo 42, ¿sí?, que pusieron a Jesús ahí por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Los otros evangelios dicen que estaba próximo el sábado. Ahora, nuestro segundo punto de este sermón es la importancia del día de reposo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver con el sermón? Tiene mucho que ver, porque el detalle está ahí. Nuestro primer punto fue discípulos en secreto y su fe en acción. El título del sermón es La fe de un verdadero discípulo. Pero nuestro segundo y último punto es la importancia del día de reposo. Tenemos la escena, hay dolor, hay muerte, ¿sí? Hay tristeza, pero había algo muy importante por hacer. Había que prepararse para el día del Señor, para el día de reposo. Esto los apremiaba. Dice Marcos 15:42, y al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Lucas 23:54, y era el día de la preparación de la Pascua, y estaba comenzando el sábado. Y Lucas 23:56 dice, reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Sí? Lucas 23:56 habla de las mujeres. ¿Sí? Miren lo que dice Lucas 23:56. Y al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Éxodo capítulo 20, vamos a buscar cuál era el mandamiento del Señor. Éxodo 20, versículo 9 al 11. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. En la Confesión de Londres, nuestros hermanos bautistas, en 1689, dejan en claro, ¿sí?, lo del día sábado, por qué se pasó al día domingo, ¿sí? El 7º día era el día de reposo. Después de la resurrección de Cristo, que vamos a ver más adelante en los próximos sermones, comenzó a llamarse el Día del Señor, ¿sí?, el día más importante para los cristianos, porque es el día más importante de la historia, porque es el día que Cristo resucitó de entre los muertos que estamos viendo ahora. Por eso es un día muy importante, por eso es la importancia del día de reposo, del Día del Señor. La Confesión de Londres, la Segunda Confesión de Londres en 1689, en su capítulo 22, inciso 8, dice: entonces, el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y misericordia. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Ahora, reposaron conforme al mandamiento, ¿sí? Había muchas cosas que preparar ese viernes. Muchas cosas que preparar ese viernes. Número 1, al otro día era el día de reposo, el día en que el Señor debía ser honrado. Pero también era el sábado de la Pascua, era un sábado grande, dice Juan. Porque aparte de que era el día de reposo, también era el día de la Pascua, ¿sí?, donde se recordaba la redención, la salvación tan grande que Dios había efectuado y era recordada de manera perpetua, ¿sí? Sacrificando un cordero en recordatorio, en memoria de lo que Dios había hecho, de la salvación tan grande. Pero el cordero ya había sido ofrecido. Pero ese día era importante, era sábado, era Pascua. Y además, dice el texto de Lucas, que las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos para ir a ungir el cuerpo del Señor después que pasa el día de reposo. Tenían pocas horas del viernes antes que llegue el sábado. Había que prepararse para el día de reposo, para la Pascua, y ellos se prepararon para el otro día también, pasando el día de reposo. Prepararon ungüentos, ¿sí?, esencias aromáticas, porque después que pasa el día de reposo y ellos lo guarden, lo honren, se iban a ir a la tumba o al sepulcro donde Jesús había sido puesto. Estas mujeres que eran discípulas de Jesús, ¿sí?, mujeres que eran discípulas de Jesús, también muestran su fe en acción, guardando el día de reposo, preparándose para el día sábado, para la Pascua, pero ellas también se esforzaron más allá de su fuerza en su poco tiempo y se prepararon para después que pase el día de reposo, ellas ir a honrar el cuerpo de su Señor que había sido puesto en un sepulcro. Se esforzaron más allá de sus fuerzas y lograron prepararse para guardar el sábado, para celebrar la Pascua y para ir el día domingo a ungir, ¿sí?, el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos algunas exhortaciones finales. Esto es para las mujeres, viendo esto. Mujer, ¿cómo estás con la organización de tus labores antes del día del Señor? ¿Te preparás para el día
del Señor. Estas mujeres se prepararon y son un ejemplo. ¿Sí? Estas mujeres son dignas de imitar su fe y su amor al Señor, por nombrar algo. Pero, ¿te estás preparando para el día del Señor? ¿Te estás ordenando todas tus labores, tus pensamientos el día antes de presentarte delante del Señor? Alguno dirá, bueno, pero a veces es complicado. ¿Qué más complicado para estas mujeres? ¿Sí? Que tenían que prepararse casi 3 veces o de una manera triple, ¿sí? Para el día sábado, en pocas horas, para la Pascua, que era el día sábado, y también ellos se prepararon para el tercer día, para ir a ungir el cuerpo de su amado Señor. La fe de un verdadero discípulo se muestra en acción en momentos importantes, ¿sí? Pero estas mujeres son un ejemplo. Por eso la exhortación a las mujeres. ¿Cómo estás con la organización de tus labores antes del día del Señor? ¿Te estás preparando? ¿Te preparas para el día del Señor? Solo el Señor lo sabe y tu corazón. Ahora, tanto para los hombres como para todos nosotros, la fe y la acción de José y Nicodemo, que vemos acá, nos muestra que Jesús es más importante que tu reputación, que tu estatus social, que incluso más importante que tu vida, porque tu vida no te pertenece. Entonces, Jesús, que es la verdadera vida, ellos nos muestran que no les importó su reputación. Eran fariseos, consejeros del concilio, eran ricos, eran justos, pero ellos arriesgaron todo por el Señor. Se identificaron con el Señor Jesucristo. La fe de José de Arimatea, de Nicodemo y también de estas mujeres son de ejemplo para nosotros. Jesús es más importante que tu vida. Aquellos que somos padres, Jesús es más importante que nuestros hijos. Sí. Maridos, Jesús es más importante que tu esposa. Esposas, Jesús es más importante que tu esposo y que tus hijos. Esa es la importancia que tiene el Señor. Y cuando alguien cree, va a ordenar sus prioridades. La fe de un verdadero discípulo se manifiesta en todo tiempo, ¿sí? Pero en los momentos más difíciles, ahí brilla un poco más, ¿sí? Porque podemos, como decíamos al principio, podíamos decir de José de Arimatea que cómo va a ser un discípulo en secreto. Bueno, pero en este momento, cuando ya nadie estaba, su fe se puso en acción y no era que él tenía miedo porque se avergonzaba de Cristo. Él habrá tenido sus razones. Pero en el momento decisivo como este, de ir a reclamar el cuerpo de Jesús, de ir a solicitar el cuerpo del Señor, él fue y arriesgó todo lo que tenía porque él amaba al Señor. La fe de un verdadero discípulo no se avergüenza del Evangelio. Y esto es para todos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás dando evidencia de tu fe? ¿Estás dando evidencia de tu fe cada día? Decía hoy, no necesitamos estar ocupados 24 horas en el servicio al Señor para decir, bueno, yo no oculto mi fe, yo no soy un discípulo en secreto de Jesús, mi fe está activa. No, debemos, la fe de un verdadero discípulo, o mejor dicho, un discípulo de Cristo verdadero, actúa en consecuencia a lo que cree. La fe, ¿sí? O un discípulo actúa en consecuencia a lo que cree. Nosotros actuamos en consecuencia a lo que creemos. Si yo creo que Dios es digno, lo voy a honrar con toda mi vida, ¿sí? Serviré a mis amados hermanos con los dones que el Señor me ha dado para servirlo. Y si yo creo que Dios es digno de mi adoración, voy a adorarlo. Si yo creo que Él es digno de todas las cosas, yo, con lo que creo, voy a poner todo mi empeño por darle la gloria de vida a su hombre. Y en cuanto al día del Señor, si yo creo que el día del Señor es el día del Señor, ¿sí? Que Dios se reúne de una manera especial con su pueblo, a hablar con gusto, con esfuerzo, con alegría,
con gozo y con expectativa voy a prepararme, porque es el día más importante para un cristiano. Es el día más importante de la semana para alguien que tiene fe en Jesucristo. Es el día del Señor, no es un día cualquiera. El día del Señor es el día del Señor. Y yo creo que el día del Señor es el día del Señor. El día del Señor me voy a preparar, porque mi fe cree eso. Y yo obro, actúo, camino en consecuencia de lo que creo. Esa es la fe de un verdadero discípulo. Ah, sí, yo creo en el Señor, pero me da igual, todos los días son iguales para mí. Bueno, no. La Biblia es clara. Si yo creo que el día del Señor es el día del Señor, me voy a preparar. Porque no es un día cualquiera. No es un día cualquiera. No ocultes tu fe. Vive para la gloria de Dios y para la expansión de su reino. Nuestra fe debe actuar, o debemos actuar nosotros, mejor dicho, en consecuencia a lo que creemos. Y con estos ejemplos de José, de Nicodemo y de este grupo de mujeres, podemos aprender todo esto. La fe de un verdadero discípulo, ¿sí?, se ve en acción en pequeñas cosas, en las cosas más importantes. Así que el Señor nos ayude a darle la importancia que realmente decimos que tiene la palabra de Dios el día del Señor, ¿sí? Y obviamente, en consecuencia, a todo lo que creemos nosotros debemos vivir. Que el Señor nos ayude a honrarlo, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra manera de vivir, santificándonos cada día y viviendo para la gloria del Señor y para la expansión de su reino. No nos avergoncemos del Evangelio. Lo que creemos, lo profesamos y lo mostramos al mundo. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, porque nos muestra